Soy Kieran O'Farkelly, profesor de política y políticas públicas en la Universidad de Griffith, Brisbane, Australia. Me interesa la minería y las empresas multinacionales de minería y el impacto que tienen. Esto por muchos años, desde que partí con mi carrera. Al principio estudié las relaciones entre las empresas mineras multinacionales y los gobiernos nacionales. En mi doctorado hablé de inversión extranjera en muchos países, lo que incluía Zambia, África Central, Papúa Nueva Guinea, incluso Irlanda, de donde vengo originalmente, y Australia. Me interesé en la forma en que las empresas multinacionales operaban, también en el impacto que tenían en las economías, pero también en las comunidades y las personas. Para fines de los 80, obtuve un trabajo en una unidad de investigación en Darwin, en el territorio del norte de Australia, y por primera vez comencé a trabajar con aborígenes de Australia. Ellos estaban muy afectados por las empresas mineras, muchos por las mismas multinacionales con las que trabajé en mi doctorado. Y partí trabajando con los aborígenes para ayudarles a relacionarse con empresas que querían operar en sus tierras tradicionales. Mi conocimiento de las empresas mineras multinacionales y cómo trabajan fue muy valioso para los aborígenes, porque muy a menudo los aborígenes en Australia y los indígenas en el mundo no saben mucho de aquellas empresas que quieren trabajar y vienen a sus tierras tradicionales. Hay un dicho muy común, dice, el conocimiento es poder. Si quieres negociar de manera efectiva con quien sea que va a llegar y trabajar en tu tierra tradicional, tienes que ser capaz de entenderles. Y es así como mi conocimiento de las empresas multinacionales fue tan útil para las comunidades. Al principio dimos consejo en situaciones financieras, entendiendo la economía de las compañías mineras internacionales para entender cómo operaban, cómo hacían sus trabajos, pero informamos a los aborígenes y empezamos a trabajar en otras áreas, especialmente ayudándoles a hacer consultas comunitarias y que vieran ellos mismos su evaluación de impacto para saber el impacto que iban a tener estas empresas y así usar esa información para apoyarles en las negociaciones con las empresas. Quiero comenzar con alguna perspectiva histórica. Hasta los años 70 o inicios de los 80, los aborígenes tenían muy poca capacidad de influenciar en lo que ocurriría en sus tierras tradicionales y normalmente eran dejados de lado. Quiero darles un ejemplo específico. En 1979, una empresa subsidiaria de Río Tinto descubrió una mina de diamante en Western Australia en un lugar que se llama Argyle. En ese exacto lugar había un lugar de mujeres sagrado aborigen que estaba registrado con el gobierno de Western Australia como sitio sagrado y debería haber sido protegido, pero bajo la legislación que existía en ese momento, una empresa podía ir al gobierno pertinente y sus ministros y pedir permiso para destruir el sitio. Los aborígenes pelearon de todas las formas que pudieron, fueron a juicio, trataron de detener el proyecto, pero no pudieron lograrlo. Esa mina prosiguió y destruyó completamente ese sitio de mujeres tan importante y literalmente sacó una montaña de donde estaba ese sitio ubicado. Ese es un ejemplo concreto de la forma en que solían ser las cosas. Pero las cosas comenzaron a cambiar más o menos en esa época debido a la presión por el reconocimiento de los derechos aborígenes en general, pero en particular la presión por que se reconociera los derechos aborígenes sobre la tierra. Esto partió en los territorios del norte de Australia porque tenía una jurisdicción federal y era mucho más fácil lograr el cambio en una jurisdicción federal porque los gobiernos estatales de Australia son pro minería. Entonces, ese primer trozo de legislación le permitió a los aborígenes una oportunidad de reclamar por sus tierras tradicionales y si tenían éxito le daba un veto al desarrollo. Y eso fue un gran cambio, porque ahora las empresas tenían que venir y buscar permiso de los aborígenes para operar una mina y por supuesto los aborígenes no les iban a dar permiso si involucraba la destrucción de sitios importantes o daño a sus sitios.
Sin embargo, fue lento que se diera el cambio en los estados de Australia y con el tiempo solo porque el tribunal más alto de Australia intervino, se logró una decisión muy importante en 1992, la decisión o el fallo de Marble que falló a favor de los aborígenes, que decía simplemente que en 1788, cuando llegaron de Gran Bretaña los primeros conquistadores, toda Australia pertenecía a los aborígenes y a sus primeros habitantes indígenas, y dijo que si los dueños tradicionales podían mostrar su conexión permanente con la tierra y si esa tierra no se le había entregado a los colonos, podían solicitarla, establecerla como su derecho inherente a la tierra. Es decir, les devolvió el derecho a su tierra desde 1788, lo que se conoce como los títulos nativos. Y una vez que se establece el derecho al reconocimiento de sus títulos nativos, tienen lo que se llama el derecho a negociar. Lo que quiere decir que pueden sentarse con la empresa por 6 meses y negociar con la empresa sobre las condiciones en que ese desarrollo se puede hacer. Y si pudiera darlos por un ejemplo concreto de ese cambio y lo que ocurrió, voy a utilizar un proyecto de gas natural licuado en Western Australia, en un lugar que se llama James Price Point, que iba a ser una instalación industrial gigante que sacaría gas fuera de costa en Australia y lo procesaría como gas natural licuado para exportarlo a China, Japón y otros lugares. En ese caso, que es en la misma parte de Australia donde estaba la mina de Argyle, la de diamantes, los aborígenes tuvieron derecho a negociar, poder sentarse con el gobierno y con la empresa involucrada, y hablaron con ellos sobre el papel importante de mantener el medio ambiente y protegerlo y ser capaces de tomar decisiones sobre el ambiente. En esa zona, una fuente de agua muy importante son los acuíferos. Acuíferos son esencialmente lagos subterráneos de agua que han estado en muchos casos por miles de años. La empresa proponía usar agua de los acuíferos para su planta industrial. Los aborígenes fueron capaces de negociar un acuerdo provisional que decía que si les preocupaba el impacto medioambiental de destruir esa agua, ellos podían requerirle a la empresa que construyera una planta desaladora y obtuviera el agua de esa manera. Y quiero enfatizar que esto no era un problema que después se abriera a una negociación, era una decisión de los aborígenes y que ellos podían tomar por sí mismos para proteger su país. Y creo que eso ilustra el cambio significativo que surgió. En este caso, debido a que era un proyecto tan grande, iba a ser un proyecto industrial grandísimo con una vida de al menos 40 años, habría tenido un impacto regional debido a su escala. Y por esa razón, la organización regional de aborígenes llamada Kimberley Land Council juntó una fuerza de tareas de dueño tradicional, que es el término que se usa en Australia para describir a los que son dueños de territorios aborígenes con una profunda conexión y propiedad de la tierra. El Consejo de la Tierra, que es un cuerpo representativo que incluye a todos los que son dueños de las tierras, puso una fuerza de tareas que los representaba a cada uno de los grupos costeros, porque se reconocía que el impacto podía afectar toda la costa. Ese grupo luego estableció las negociaciones con el apoyo del Consejo de Kimberley Land, pero luego les demandó mucha preparación, recabó mucha información sobre qué hacía una planta de GNL, de gas natural licuado, cuál era el impacto que podría tener, e invitó a todas las otras partes involucradas, al gobierno estatal, a los grupos medioambientalistas, las empresas petroleras,
los del servicio civil, burócratas que tenían que trabajar este tema para trabajar por un tiempo y examinarlo en relación a sus planes y que se entendiera cuál iba a ser el impacto. Y basándose en eso, se negoció un acuerdo tanto con el gobierno estatal como con la empresa petrolera. Fue esencial que el gobierno estatal estuviera involucrado porque muchas de las decisiones clave de dónde podía hacerse ese desarrollo o dónde no podía hacerse era responsabilidad del gobierno estatal y no de una empresa privada. Una parte muy importante de ese acuerdo es que mientras los aborígenes podían aprobar un sitio específico para ese desarrollo industrial, establecía que no podía haber ningún otro desarrollo industrial de gas natural licuado en toda la costa. En otras palabras, se preparaban a aceptar que solo un área fuera aceptada, pero el resto de su gran y larga costa quedaba protegida. Y eso se hizo con la aprobación de una ley estatal, legislación, en ambas cámaras del Parlamento de Western Australia, lo que es una decisión muy difícil de cambiar. No te verás en la situación que eligen a otro gobierno y simplemente cambie las políticas sobre estos acuerdos. La lección más importante que aprendí es que es esencial para los aborígenes trabajar en conjunto, trabajar en una base regional. Como muchas sociedades indígenas, las comunidades aborígenes o las sociedades australianas son pequeñas y operan en una escala muy pequeña y no tienen la capacidad ni los recursos para acceder a habilidades para negociar con las que son algunas de las más grandes empresas del mundo, como por ejemplo del tamaño de Río Tinto o BHP Billiton o Glencore. Estás trabajando con empresas muy grandes, con presupuestos masivos y mucha influencia política. Si eres un grupo pequeñito aborigen en una zona remota de Australia o Canadá o cualquier otro lugar, tratar de negociar con ellos por sí solos es muy difícil. Por eso, en Australia, tú encuentras que los acuerdos más potentes han sido cuando los grupos de aborígenes que son dueños de territorios se unieron y tuvieron una organización representativa que pudo apoyarles en esas negociaciones. Yo he comenzado un ejemplo favorable, un ejemplo donde hubo resultados muy positivos para los aborígenes y no estoy sugiriendo que queden problemas que manejar porque siempre los van a haber en proyectos industriales grandes, pero en muchos casos los resultados no fueron tan favorables ni muy cerca de ser favorables. No lo relaciono solo con Australia, sino Canadá. Aplica igualmente allá. Hay otros casos en Australia, en la misma industria de GNL, de gas natural licuado, que en el mismo momento, bajo el mismo régimen legal de los títulos nativos, en que el dueño tradicional quedó con muy pocos beneficios de estos grandes proyectos. Hay acuerdos en que la gente solo recibe pagos de compensación por los primeros 10 años y un proyecto puede durar 40 años. Entonces, durante mucho tiempo no reciben ningún beneficio de proyectos que tienen un gran impacto. Hay acuerdos en que las promesas de las empresas son vagas o difíciles de cumplir. Prometen hacer lo mejor para crear empleos para los aborígenes, pero si fracasan y no lo hacen porque el lenguaje del acuerdo es tan vago que es difícil comprometerse, es muy difícil volver a este. Hay acuerdos en que los aborígenes no tienen ningún papel sobre la gestión medioambiental y queda totalmente abierto para las regulaciones que hace el gobierno estatal. Cuando es deficiente o débil, no hay nada que los aborígenes puedan hacer. Y uno se encuentra de manera inevitable que en esos acuerdos más débiles se daban en situaciones en que los individuos o grupos negociaron aisladamente sin acceso a la fortaleza política que viene de la unidad.
de esa representación más amplia como base representativa y debido a que lo hicieron solos o operaron en soledad, no tuvieron acceso al expertise, al conocimiento técnico de los expertos económicos que se necesita para hacer negocios con estas grandes empresas multinacionales. Hay una varianza considerable en la industria minera. Primero, que no todas las empresas son un mamut multinacional como Rio Tinto y BHP Billiton. A veces son más pequeñas. A veces uno negocia con empresas que tienen solo un proyecto. Y no es fácil predecir cuál es el efecto de eso. A veces las empresas más pequeñas son más flexibles. A veces les preocupa menos crear el precedente que puede afectar a todas sus otras operaciones en el mundo. Muy a menudo con las empresas más pequeñas estás trabajando y negociando con los tomadores de decisiones clave, no son especialistas en relaciones comunitarias. Entonces, literalmente, en la situación favorable, negocias con el director gerente o con alguien de una alta posición de gerencia en la empresa. Y si es que logras ganarle la mano, tienen el poder de hacer que la empresa lo siga, porque toman la decisión. Ahora, en las grandes empresas es muchas veces más difícil porque hay más burocracia, hay estructura establecida, pautas para trabajar, no son tan flexibles. Y puede que no sean tampoco tan fáciles, especialmente si uno les pide que haga algo que es fuera de lo común. No necesariamente algo que sea una gran concesión de su parte, sino hacer las cosas de manera diferente, porque a menudo los aborígenes y otros indígenas quieren hacer las cosas de manera distinta. Es uno de los problemas clave que involucran las negociaciones, que los aborígenes no quieren sencillamente ser igual que los otros australianos. Los Inuit son Inuit en Canadá y no quieren ser como otros canadienses. No es suficiente sencillamente tener un cheque por regalías. Quieren cambiar la forma en que se hacen las cosas. A veces es fácil para una pequeña empresa cambiar la forma en que las cosas se hacen, que puede ser para una gran empresa. Es importante en el contexto más amplio de la implementación, porque una vez que firmas un contrato hay muchas otras cosas que tienen que suceder y no simplemente en lo que es la gestión del dinero. Una de las grandes debilidades en los acuerdos cuando eran los años 70, 80 y 90, que no se puso mucha atención a las implementaciones. En lo que son las políticas públicas, en ese campo no tan reconocido, se presenta una política o una legislación. Esa es la parte chiquitita, fácil, pero lo difícil es que funcione y que sea bueno en la práctica. Exactamente lo mismo pasa con estos acuerdos. Usted podrá tener un acuerdo que técnicamente es bastante bueno, las promesas son bastante saludables, pero a menos que se haga un seguimiento, no tiene nada de bueno. El empleo aborigen es un buen ejemplo. Hay muchos acuerdos que prometieron que iba a haber empleos para muchos aborígenes en muchos proyectos mineros, pero si usted va a emplear aborígenes, tiene que tener personas que tengan una capacitación adecuada. Tiene que tener una cultura del lugar de trabajo que reciba bien a los aborígenes. Si existe el racismo y está propagado en el lugar de trabajo, hay poca posibilidad que el aborigen se quede ahí. Tiene que tener incentivos, unas estructuras que vienen de la gerencia, que ellos les den la motivación para emplear y capacitar e incluso promover y retener a estas personas. Hay un gran problema en algunos casos, lo que se llama la puerta rotatoria. Muchos aborígenes llegan reclutados a los proyectos mineros, pero al final se van muy rápido. Y normalmente se van porque no existe suficiente atención que se haya puesto para asegurarse que el lugar donde iban a trabajar era seguro y culturalmente un lugar que les da una bienvenida. Lo que aplica también en el área del dinero. Y una vez más, no quiero que crean que significa que sea fácil sacar un pago sustancial de una empresa minera, porque no lo es. A veces es una batalla muy grande lo que esto involucra,
Pero hay una batalla mucho mayor, asegurarnos que cuando llegue el dinero se use de una forma, primero, que no cree divisiones en una comunidad y, número dos, que lleve a un resultado productivo. El primero, el que no cree divisiones, es importante, especialmente si uno crea división, realmente puede terminar peor que si no hubiera recibido el dinero. Y no se trata simplemente de que se desperdicie el dinero, sino que realmente es destructiva. Dos ejemplos, realmente de la misma industria, de proyectos ubicados a 50 kilómetros de distancia uno del otro, dos minas de uranio en los territorios del norte de Australia. Una se llama Ranger y la otra Nabarlek. Los resultados del dinero en ambos casos fueron muy distintos. En el caso de la primera mina, Ranger, hubo una brecha considerable entre el momento en que se firmó el acuerdo y cuando empezaron a llegar las regalías. Y eso se debió a la forma en que se desarrolló el proyecto, se demoró una serie de años y a los aborígenes le dio la oportunidad de planificar, de pensar, de hacer estructuras para administrar el dinero y usarlo de una manera productiva antes que siquiera el dinero llegara. Y en la segunda mina, Nabarlek, el dinero llegó muy rápido, antes de que tuviera la gente posibilidades de organizarse con estructuras apropiadas, y repentinamente la gente se encontró, y recuerde, la gente indígena en todo el mundo, en términos materiales, normalmente son pobres. Y cuando una fuente de dinero inesperada grande llega, la gente tiene necesidades urgentes. Y en ese segundo caso, porque no tenían establecidas sus estructuras, primero se repartía el dinero y se usó de formas que terminaron siendo destructivas. Por ejemplo, compraron vehículos, bebían alcohol, chocaron sus automóviles y algunos murieron y sintieron muy mal. Se creó división en la comunidad. Algunos tenían mucho dinero porque tenían influencia política. A los que hablaban buen inglés entonces podían relacionarse bien con las empresas y el gobierno e impresionar tanto al gobierno como a las empresas, y se las arreglaron para mantener más dinero. Ahora, otros, normalmente los que estaban profundamente involucrados en su cultura, en la forma tradicional de vivirla, no sabían cómo operar con el sistema de los blancos, y como resultado, resultó que algunos obtuvieron mucho dinero y otros muy poquito. Y eso los llevó a mucho desacuerdo, lo que los siguió durante la vida del proyecto. Y si uno les pregunta, ¿qué aprendió de estas cosas? Una cosa que yo aprendí de ver el lado financiero, el del dinero de este acuerdo, es que si usted establece un sistema anticipadamente y que no sea productivo, es extremadamente difícil cambiarlo. Naturaleza humana. El que sabe tener dinero disponible, es difícil que usted se lo saque. Y si el dinero de alguna manera es distante o vendrá para el futuro, es mucho más fácil que una comunidad se reúna y tome decisiones productivas buenas al respecto. Una serie de comunidades han adoptado un enfoque que se concentra tanto en pensar en el futuro y lo que va a pasar cuando termine la minería, y en pensar en el presente, que es muy importante porque, como lo había dicho antes, las comunidades indígenas son pobres en términos materiales y tienen necesidades urgentes como educación, salud, infraestructura, servicios básicos, necesidades urgentes de cultura, de personas que son capaces de estar en sus tierras tradicionales y vivir ahí. Pero al mismo tiempo, si usted asigna todo el dinero que tiene ahora, cuando termine la minería, está en un gran problema, porque no hay ninguna forma de seguir con esos beneficios. Y existe un tema muy importante sobre la justicia intergeneraciones, porque esos recursos minerales, una vez que queden explotados, se terminaron y son parte de la herencia de la comunidad. Pero si la generación actual consume todo ese patrimonio, no queda para la futura generación.
nada. Entonces, muchos grupos están tratando de establecer un sistema en que logran hacer decisiones duras financieramente hablando que se basen meramente en manejo del riesgo y maximizar el retorno financiero y trabajan con inversionistas profesionales para sacar una parte de su dinero e invertirla en fondos de capital a largo plazo. Esto es similar a lo que una serie de gobiernos y estados hacen como Noruega, con lo que son los fondos soberanos de inversión. Exactamente el mismo principio, salvo, por supuesto, que estamos hablando de pequeñas comunidades que operan a escalas menores. Pero lo que hace es asegurar que cuando se acabe la minería exista un fondo de capital que normalmente la gente va a reinvertir como ingreso cuando ya se acabe la minería y luego pueden mantener y preservar ese capital y usar solo las utilidades que obtienen y así va a ser un ingreso permanente. En el intertanto usan el resto del dinero para proyectos comunitarios, para entregar servicios, áreas muy importantes de inversión para los aborígenes australianos, por ejemplo, es la educación. Entonces, en relación a el presente, muchas personas invierten en becas escolares para poder terminar la escuela secundaria, ir a la universidad, y también es una inversión intergeneraciones, porque cuando los jóvenes crezcan y tengan sus propios hijos, todos sabemos que el beneficio de la educación se habrá traspasado de generación en generación. Es una mezcla, es un cuadro que está mezclado. Lamentablemente, una de las cosas que ocurre en la industria minera, y todos sabemos que es una industria cíclica, el precio sube, el precio baja, y sube y baja profundamente. Cuando el precio cambia profundamente, las empresas se contraen y empiezan sacando todas esas funciones que no son esenciales absolutamente para la producción. Y una de esas funciones son las relaciones comunitarias. Entonces, ha habido un corte significativo en los recursos que las empresas destinan a relaciones comunitarias y ha tenido un gran impacto en un área. El impacto es el área de implementación de acuerdos, porque eso tiene que ser un esfuerzo permanente, no es algo que tú lo hagas 12 meses después que firmas un acuerdo, un contrato. Tienes que seguir. Y si las empresas cortan costos en su involucramiento con las comunidades en esa implementación, tú ves que sufre. Lo segundo que ocurre es que las empresas comienzan a ser más duras para negociar. Y claramente puedo ver en Australia los últimos 5 a 10 años, debido a las crisis financieras, muchas empresas están adoptando una actitud mucho más dura para negociar y las negociaciones terminan en tribunales. Para mí, eso es ser cortos de vista. Y en realidad, incluso en el corto plazo, puede tener efectos muy serios porque va a demorar los proyectos. En Western Australia he estado involucrado en un caso en que una empresa quiso cortar caminos y jugó a divide para dominar, tratando de buscar a algunos de los del equipo negociador, eligiendo integrantes de la comunidad individualmente, pero la comunidad los llevó a juicio. En el intertanto, se detuvo el proyecto. El primer nivel del tribunal favoreció a la empresa, apeló a la comunidad, al otro nivel en tribunales, en el sistema de tribunales, le fue bien, después la empresa apeló y fueron al nivel superior y la comunidad finalmente ganó. La empresa tuvo que negociar, pero todo eso se demoró 18 meses. 18 meses. Demorar un proyecto cuesta a una empresa una gran cantidad de dinero, pero también está el largo plazo. Eso es lo que hace esto en cuanto a las relaciones entre una empresa minera y una comunidad. Y la empresa minera y la comunidad van a estar ahí en 5 años y también en 10 años. Y si esa relación parte muy mal, es muy difícil recuperarla. Y ambos van a sufrir en el largo plazo.
Mi rol tiene dos lados. Uno es que todavía doy muchos consejos sobre el aspecto financiero de los acuerdos y contratos, que es mi expertise profesional. Ahí comencé. Y entonces en el momento estoy trabajando con una serie de comunidades en negociaciones, dándoles mis consejos en los aspectos financieros del acuerdo, las regalías, etc. En lo más amplio, especialmente como he ganado experiencia, también me tomo mucho tiempo para dar consejos estratégicos y globales sobre cómo organizarse para una negociación, cómo realizar su negociación. Y es clave en esa relación que haya un compromiso para el largo plazo. No se puede establecer una relación productiva entre comunidades indígenas si no es basada en la confianza. Y la confianza se demora en lograr, no es algo que tú puedes meterte y después salirte como uno quisiera y que calce con uno. Tiene que ser un compromiso a largo plazo. Pero el otro lado de la relación que quiero enfatizar es lo productivo que puede ser en mi trabajo académico, porque quiere decir que tengo experiencia vivida, real, que puedo alimentar cuando enseño y pudiera no serlo cuando uno habla con los alumnos, si uno habla desde haber estado ahí involucrado, y también lo hablo desde la perspectiva académica para entender conceptualmente estas situaciones. Para mí, en particular en esta área, debido a que no hay mucha información disponible de dominio público, las cosas cambian tan rápido. Y creo que es una de las cosas en los últimos 20 años en que la relación entre los pueblos originarios y el desarrollo de la industria minera es muy dinámico. Y a menos que estés involucrado en el sentido práctico, digo, es muy fácil quedar fuera de la información actual en lo que está ocurriendo actualmente. Y algo de la retroalimentación que recibo de mis alumnos es que agradecen la posibilidad de relacionar la teoría con lo que realmente ocurre en el mundo real. Para mí es una relación muy simbiótica. Es una relación que espero funcione para ambos lados. Ciertamente enormemente productiva para mí como académico, porque tengo acceso a esta información y no hay otra posibilidad de que la pudiera obtener. Y ojalá sea simbiótico también cuando yo facilito la transferencia de información a las comunidades indígenas de una forma que también les pueda ayudar a ellos.